la administración municipal, el Centro Local de Historia, la Casa de la Cultura, la emisora de Estéreo 92.3, Periodismo Impuro, la Asociación de Artistas y Noticias de la Tebaida, les damos la bienvenida a todos ustedes a este gran evento. Este conversatorio literario reviste especial importancia por cuanto coinciden en este escenario tres escritores, tres autores tebaidenses. Pocas veces se puede lograr que en un evento de esta naturaleza coincidan varios autores y sobre todo tebaidenses. Les damos pues una calurosa bienvenida y estamos ansiosos de escuchar a estos grandes escritores. En esta noche participamos en la presentación de 3 libros correspondientes, como decía Melania, a 3 autores, a 3 escritores orgullosamente tebaidenses. Estas 3 obras, sin duda alguna, hacen un gran aporte al desarrollo de la literatura, a la ciencia y a la tecnología. Los 3 actores y los 3 escritores que nos enorgullecen hoy son Gonzalo Cardona López, Juan Carlos Ramírez Gómez y Francisco Cifuentes Sánchez. La dinámica que vamos a tener en esta noche se llevará a cabo o se seguirá este proceso. Es un conversatorio, es un espacio en el cual cada escritor expondrá el contenido de su libro. Cada escritor hará un análisis, socializará el argumento, el texto del libro del cual es autor. Luego de la exposición, cada exposición será 15 minutos por escritor y luego habrá una interlocución entre los mismos escritores, entre los panelistas, como un diálogo recíproco y productivo, como de socializar las obras. Entonces, bienvenidos a este conversatorio académico, este conversatorio literario. Entonces, corresponde, en primer lugar, escuchar al escritor. Antes de escuchar los escritores, vamos a hablar un poco de ellos. Si bien es cierto, todos conocemos a Francisco Antonio, a Gonzalo y a Juan Carlos, es muy importante darles a conocer a ustedes todos los logros que han tenido en los diferentes campos y en la formación que han tenido y en los cargos que han desempeñado. Juan Carlos Ramírez Gómez nació en 1961 en Armenia. Recuerden que hace unos años pues no teníamos tanta dotación en los hospitales y generalmente nuestras mamás iban a la ciudad de Armenia, tenían el bebé, pero regresábamos a la Tebaida. Además de la nacionalidad colombiana, es ciudadano español desde el 30 de noviembre de 2021. Estudió Derecho en la Universidad Gran Colombia de Bogotá, con especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política, egresado del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, donde obtuvo reconocimiento académico de alta valoración por su monografía de grado titulada El terrorismo del narcotráfico como instrumento de efectos políticos en Colombia. Estudió además gestión pública e instituciones administrativas, egresado de la Universidad de los Andes. Estudió Derecho Notarial y Registral en la Universidad Externado de Colombia. Es autor de los libros El Contrato Administrativo y Derecho Notarial y Registral Colombiano, publicado por la editorial Teles del Distrito Capital. Desde el 1 de marzo de 2001 funge como notario tercero de Armenia, rol en el que fue distinguido con la condecoración Orden Nacional del Notariado en el grado máximo
de Gran Cruz, conferida por la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. En el campo de la literatura registra los siguientes antecedentes. Es egresado de la Universidad Complutense de Madrid como alumno del diplomado Creación Literaria dirigida al mercado cultural, en el que fue exaltado con el título de alumno sobresaliente. Ha sido colaborador especial del diario El Espectador del Distrito Capital. Continuamos entonces con la biografía de Gonzalo Cardona López. Gonzalo Cardona López nació en La Tebaida y estudió de educación primaria en la Escuela Antonio Nariño de este municipio. Hizo el bachillerato en el Instituto Tebaida. Estudios universitarios: licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas, licenciado en Lingüística y Literatura en la Universidad del Quindío, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Tolima, magíster en Filosofía y Educación de la Universidad Santo Tomás. Gonzalo se ha desempeñado en los siguientes cargos: profesor catedrático universitario, supervisor de educación, rector del Instituto Tebaida. Entre otras obras que ha tenido Gonzalo Cardona figuran en su historial El pensamiento antropológico del pensador argentino Francisco Romero, Introducción a la antropología, que es un texto de la Universidad de Quindío, Ensayo sobre la soledad en Octavio Paz, que fue Premio Nobel de Literatura. Otra obra, Tango, literatura y soledad. Y el penúltimo libro, La Tebaida que yo viví. La obra que hoy va a presentar titula Tecnología y Humanismo, con el subtítulo de Consecuencias negativas del desarrollo tecnológico, la cual será presentado en breve. Continúa entonces la biografía de Juan Carlos de Francisco Cifuentes Sánchez. Francisco Antonio Cifuentes Sánchez nació en Río Negro, Antioquia, pero es hijo adoptivo de La Tebaida. Desde muy niño llegó a nuestro municipio con su progenitora, doña Teresa Sánchez de Cifuentes. Hizo estudios de bachillerato en el Instituto Tebaida, es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Quindío, magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, magíster en Planeación Socioeconómica de la Universidad Santo Tomás, especialista en Cultura, Educación y Pedagogía de la Universidad Javeriana, miembro de la Academia de Historia del Quindío. Francisco Antonio ha sido docente, secretario de la Alcaldía de La Tebaida, profesor, vicerrector y rector, profesor universitario en la Universidad del Tolima, profesor universitario en la Universidad Santo Tomás. Además, ha sido asesor en el programa presidencial de la reinserción, funcionario del Ministerio de Hacienda. Francisco ha escrito varias obras. Una de sus obras, que todos conocemos, simplemente se llama La Tebaida. Además, escribió sobre Octavio Paz y el pensamiento latinoamericano, Planeación y Constitución en 1991. Estas son, entre otras muchas, las obras que ha escrito Francisco Antonio Cifuentes Sánchez. Como Narcés les explicó, entonces, a continuación, la mecánica del trabajo consiste en que cada uno de los autores, de los escritores, hará una presentación en 15 minutos de su obra. Empezamos entonces por Gonzalo Cardona López.
saludo para todos los presentes en este acto cultural. Aquí me siento como el papá de los pollitos, ¿no? Al amigo le llevo aproximadamente unos 10 o 11 años de existencia y a Juan Carlos casi me aproximo a los 20. Pero me siento rejuvenecido cuando estoy al lado de ellos en las interlocuciones que permanentemente hacemos, y eso me llena de vida, ¿no? Bueno, la cultura nos une, que es lo más importante de todo. Las vidas nuestras, el transitar por Tebaida, todo aquel cúmulo de experiencias, de vivencias, de desenvolvimiento vital a lo largo de nuestros años de estudio, en calidad también de amigos, donde tenemos la posibilidad de hacer intercambio de ideas, de conceptos, de cosas que podemos contarnos a nivel de la cultura en general. El libro que acabo de terminar se llama Tecnología y Humanismo, y da la impresión a primera vista de que yo estuviera confrontando la tecnología y el humanismo. Estoy haciendo una simple relación. La tecnología ha sido y ha cobrado una importancia suma a lo largo de la historia del ser humano. Como antecedente a la tecnología se dio la técnica, y Ortega y Gasset dice en una de sus obras que si no hubiera existido la técnica, no hubiera existido la humanidad, no hubiera existido el ser humano, porque el hombre transitó de la animalidad a la racionalidad, es decir, a la humanidad, a partir de la elaboración de esos instrumentos, de esos utensilios que empezó a utilizar allá en su vida primitiva. De eso cuento y hago un análisis más o menos histórico de cómo se fue dando paulatinamente ese desenvolvimiento vital del hombre desde los momentos en que vivía en la selva o en condiciones no muy favorables hasta lograr transitar al carácter de humano. Y esos instrumentos y esas cosas que fue formando y que sacó y elaboró desde la propia misma naturaleza le sirvieron para defenderse, para cubrirse su cuerpo, defenderse de los insectos, defenderse del frío, de climas muy inclementes. También le sirvieron para defenderse de las fieras, para cocinar sus alimentos, etc. Sin esa técnica, si el hombre no hubiera procesado en su cerebro, cuando era apenas un animal que iba en pleno desarrollo lento, muy lento, demasiado lento, de muchos cientos de años y miles de años, fue transformando esa naturaleza para su propio bienestar. Todo ese proceso de la técnica llegó a un momento determinado a convertirse en elementos fundamentales. Llegamos a una técnica en la época de la revolución industrial. Allí empezó a perfeccionarse lo que empezó a hacer el hombre, a construir, a elaborar, a trabajar sobre el medio. Y finalmente llegamos a la tecnología. Y la tecnología es de lo que hoy se habla por doquier y en todos los noticieros. Ustedes prenden el televisor y le están hablando diariamente de lo que está pasando en el mundo tecnológico. El celular
la tablet, el computador, y se dan cuenta todos los avances que están dando. Y siempre nos dejan el asombro, la admiración y algo como increíble que uno se resiste como a pensar que realmente existe o no. Y entonces dice hasta dónde es realidad y hasta dónde es ficción. Y entonces llegamos a estos momentos que estamos viviendo hoy, en donde la tecnología es lo que nos determina de manera casi que absoluta. Y entonces iniciamos la tecnología ya muy avanzada a partir de la mitad del siglo pasado. Más o menos en la década del 50 surge el computador y luego se unieron muchos computadores y se conformó el Internet, y la interconexión de muchos computadores nos dieron a nosotros una red inmensa de unión de todos los computadores del mundo. Todos los computadores del mundo están unidos y conformamos ese Internet. Y entonces hoy consultamos a través de estos dispositivos electrónicos cualquier situación, cualquier cosa en el mundo. Entonces vamos al computador, vamos a la tablet o vamos al celular, consultamos un dato, una información, un conocimiento que queremos saber de algo, y entonces vamos a una enciclopedia inmensa, la más grande del mundo, Wikipedia. Y entonces, claro, la tecnología le ha servido al ser humano, ha cortado las distancias en el mundo terráqueo. Aquello que soñó Julio Verne de darle la vuelta al mundo en tanto número de tiempo se acortó demasiadamente de forma extraordinaria en los últimos tiempos. Y todo lo que se convirtió en ciencia ficción paulatinamente se fue transformando en realidad. Eso que soñaron muchos pensadores en el pasado, hoy se convirtió en realidad. Entonces, toda la ciencia empezó a avanzar y la tecnología estaba ahí pegada a la ciencia. Y por tal efecto, para nosotros, tenemos que decir que la tecnología como tal, es algo extraordinario, es algo que para nosotros constituye un avance y un progreso en el conocimiento de las cosas y de este mundo. Cada día logramos avanzar más cuando ponemos la tecnología al servicio de las demás ciencias. Y entonces llegan los problemas. Y entonces el subtítulo de mi libro, que se llama Tecnología y Humanismo, dice el subtítulo: algunas consecuencias negativas del desarrollo tecnológico. Y esas consecuencias negativas no son por efecto de la misma tecnología, sino por el uso inadecuado y a veces delincuencial que hacemos con esos dispositivos electrónicos. Hoy nos estafan. Hoy el mundo para nosotros se convirtió en una alerta. Hoy no somos capaces de diferenciar cuando entramos al celular o al computador o en la televisión, y entonces nos presentan a nosotros unas imágenes que se nos tornan increíbles, sorprendentes, maravillosas, y decimos: ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Esto será verdad o no será verdad? Y entonces una de las cosas que empezaron con la tecnología fue la informática. Esa informática que partió de esos computadores, que superó con creces lo que hacíamos nosotros para podernos comunicar, que solo teníamos la radio y las cartas que escribíamos a nuestras familias o a nuestras novias, y que se demoraban 8 o 15 días para llegar. Todo eso fue acortado por la tecnología.
pero vienen una cantidad de problemas. Esa informática, que hoy nos invade, que no podemos desatarnos de ella, estamos permanentemente asediados por la información en el mundo. No somos capaces de discernir los datos y la información que el mundo nos ofrece. Por doquier encontramos grandes avances. Hoy nos aterramos los avances tecnológicos de la China y de las grandes potencias. Y nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles son las cosas malas de la tecnología? No, de la tecnología no, del uso inadecuado que nosotros hacemos de la tecnología. Y entonces, hoy no sabemos diferenciar si ese informe que recibimos corresponde efectivamente y de manera objetiva a la realidad o no. Hoy no sabemos discernir si eso que estamos viendo en la televisión es real o es ficticio. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo hace la tecnología de hoy para hacernos ver lo que no existe y nosotros lo estamos viendo como tal? ¿A cuántos problemas se va a ver abocada la justicia cuando le digan, pero fue que a usted lo vieron ahí al lado de él, abrazado con esa persona, con ese delincuente? Yo nunca he estado con ese señor, pero la tecnología es capaz de unirlo. Y entonces miramos una cantidad de problemáticas que vamos a tener en torno a la informática. Y avanzamos. Y entonces llegamos a grandes tragedias culturales. Este aparatico que para mí es uno de los grandes avances más importantes que se haya dado a nivel del desarrollo tecnológico, los celulares. Todos los seres humanos tenemos celulares. Es posible que los indígenas no, pero hay más celulares en el mundo que seres humanos. Oigan eso, más celulares en el mundo que seres humanos. Y en menos de 5 años, de acuerdo a lo que nos dicen los científicos, vamos a tener más robots en el mundo que seres humanos. Y nos vamos a acostumbrar tanto a ver un robot en la calle, o en una oficina, o en cualquier parte, que ya hoy nos asustamos o los vemos, pero mañana ya convierten en algo común y corriente. Y entonces la tecnología, ¿por qué tiene problemas? ¿Por qué nos amenaza? ¿Y por qué hay riesgos con la tecnología? Por la manipulación que hacemos de ella, por lo malintencionados que somos muchas veces cuando la utilizamos. Nos afecta la tecnología. Yo tengo 78 años y vine a usar gafas solamente hace 10 años para acá, por efecto de desprendimiento de retina en los 2 ojos. Pero leo, todavía leo. Pero toda mi vida fui un esclavo de la lectura del libro impreso. Y entonces les decía a ustedes, ¿por qué situación se presenta lo que yo he llamado la gran tragedia cultural que nos dejó el mal uso de la tecnología? Hoy las bibliotecas se convirtieron en espacios desérticos. Asustan. Son espacios fantasmales. Encuentra uno solamente al que está cuidando la biblioteca. Las bibliotecas se convirtieron en espacios fantasmales. Y entonces llega uno a cualquier biblioteca en Armenia a averiguar por un libro. Primero que no los prestan. Cuando yo fui rector del Instituto Tebaida, yo les decía a los profesores y a los padres de familia en las reuniones, vayan a la biblioteca y saquen los libros. Dejen solamente 2 datos para manejar un control del préstamo de libros, de la forma de prestar los libros. Su número de cédula, no nos deje la cédula, su número de cédula y la dirección. Gonzalo, se nos acorta el tiempo. ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto más? Nos faltan 3 minuticos. 3 minutos, listo. Voy a intentar hacer una síntesis.
rápida de lo que va. Bueno, entonces el golpe mortal para la cultura fue el hecho de que nos alejó de la lectura del libro impreso, de la revista impresa y del periódico. Ya los muchachos no van así. No van a las bibliotecas a coger los libros, no los cogen. Pero bueno, hay afectaciones corporales que produce esto, afectaciones oculares, afectaciones musculoesqueléticas, afectaciones en el sueño. Hay afectaciones en muchos aspectos de nuestra corporeidad. Pero bueno, el tiempo conspira contra todo lo que quería decirles. La gran tragedia que vivimos hoy es que la tecnología logró unos avances tan considerables en mejorar las condiciones de destrucción del ser humano al producir la bomba atómica. En estos momentos 100 o muchas más veces que la que descargaron los Estados Unidos en el Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Más poderosa, con más poder destructor que cualquier otra bomba. La Tercera Guerra Mundial parece ser que ya no la vivimos los seres humanos, ya no existimos en el planeta. ¿Con qué intenciones se mejoran las condiciones de mejoramiento o de perfeccionamiento de la bomba nuclear? Para destruir la humanidad, así de sencillo. Muchas cosas cuento en mi libro, pero ya ustedes lograron captar la idea central de ella. Muy interesante el desarrollo tecnológico, muy importante, pero debido a la intencionalidad con que lo aplicamos, he ahí el peligro y las amenazas que corremos. Muchas gracias. Debemos felicitar al magíster Gonzalo Cardona porque ha hecho una consulta, una investigación en libros, en escritores, en diferentes temáticas para hacer esta exposición. Dentro de la exposición que hace él de tecnología y humanismo, consecuencias negativas del desarrollo de la sociedad, aparece en la portada del autor una frase. La frase es la siguiente, que nos debe llevar a reflexionar hasta qué punto allá podemos llegar. El día que la tecnología sobrepase a la humanidad, tendremos una generación de idiotas. Albert Einstein. Pero también en la introducción del libro Tecnología y Humanismo aparece una reflexión del escritor, él es de Israel, Yuval Noah Harari, en su obra Nexus. Él dice: si los sapiens son tan sabios, ¿por qué somos tan autodestructivos? Son dos frases que debemos tener en cuenta para el futuro que le espera a la humanidad. Continuamos entonces con el abogado Juan Carlos Ramírez Gómez y me voy a permitir leer un poco del libro de Juan Carlos. A mi padre, José María, huérfano y guerrero desde la pubertad, quien con sus historias entre fantásticas y esotéricas me arrimó a la literatura. A mi madre, Yolanda, una artista de la vida, quien con su inteligencia y tesón llevó su estirpe a destinos insospechados. A mis hermanas, Luz Piedad y Beatriz Elena, quienes me abrigaron con amor hasta el último día de sus existencias. Voy a dar inicio a la lectura del primer cuento que aparece
en el libro de Juan Carlos. Por extraña razón se llama milagro. Por extraña razón que jamás he logrado identificar, cuando quiera que se aproxima la ocurrencia de un hecho luctuoso, siento que mis paredes abdominales son arañadas por misteriosas excitaciones asociadas con un cuadro de ansiedad similar al que afligía a Tomás, el protagonista de La insoportable levedad del ser, novela del checo Milan Kundera. Era lunes 25 de enero de 1999, empezando el declive del mediodía para ser más exacto, y Bogotá, distrito capital, ciudad en la que vivía, estaba abrazada por una ola de calor no común para su altitud. Recuerdo que me alistaba para almorzar en la cafetería central de la Universidad de los Andes, a la que asistía como alumno de estudios superiores en Derecho Público, cuando un estruendo apenas soportable, causado por las vidrieras del local que se precipitaban pulverizadas como aguas de cascada, me anunció que un agresivo sismo sacudía la montaña oriental sobre la que estaba empotrada el alma mater. Con la certeza sensorial de que el susto entre la comunidad estudiantil aún se mantenía latente y la onda telúrica había desaparecido, rememoré que en los días previos al movimiento telúrico fui rehén de los confusos y zozobrantes sentimientos que asaltan mi vida en vísperas del acaecimiento de circunstancias dolorosas. Recuperada la calma, llamé a Yolanda, mi madre, residente en la Tebaida, sin obtener respuesta distinta a la que exasperantemente entregan los celulares de forma automática cuando no hay respuesta directa del interlocutor pretendido. Sistema correo de voz. Preso de la angustia, intenté contactos con mis parientes y amigos más cercanos sin obtener eco alguno. En medio de la algarabía desatada por el desajuste tectónico, escuché un avance radial en el que los corresponsales regionales de la emisora sintonizada emitían reportes del hecho, menos el de Armenia, acrecentándose perturbadoramente mi grado de intranquilidad. La intuición que obliga a referencia cuando es oportuna me llevó al aeropuerto El Dorado, donde sobre las 3 de la tarde pude abordar el último vuelo autorizado con destino a la ciudad de Pereira, toda vez que el Edén de Armenia fue habilitado exclusivamente para atender las contingencias de la emergencia y cerrado para operaciones comerciales. Como si la incertidumbre que me hallaba fuera insuficiente, antes de decolar, recibí llamada telefónica de un reconocido periodista deportivo en la que me reportaba que el Quindío había sido devastado por un terremoto. Con semejantes antecedentes a cuestas, luego de un pavoroso vuelo, aterricé en el lugar de destino y en el único taxi que pude conseguir abordamos 5 paisanos a quienes lo único que nos unía era sabernos víctimas no presenciales de la tragedia. Con la desazón en ebullición y el vehículo en lentísima pero explicable marcha, logré una precaria comunicación con el móvil de una voluntaria de la Cruz Roja, a quien alcancé a oírle que alguien próximo a mi núcleo familiar, sin precisar su nombre, estaba siendo sometido a delicado procedimiento quirúrgico con transfusión sanguínea incluida. Sin noticias ciertas de mi madre, arribamos a Armenia sobre las 6 de la tarde, contemplando un panorama dantesco propio de las ciudades musulmanas destrozada por la barbarie de la guerra. El cielo, más que oscuro por la aparición de la noche, estaba envuelto
en tinieblas de catástrofe. Al tiempo que mi sangre hervía, el poder de raciocinio lo tenía nublado. Ni siquiera recuerdo el sitio y el momento en el que los 4 pasajeros que me acompañaron de Pereira a Armenia abandonaron el taxi. A lo mejor se trataba de viejos fantasmas que, según la tradición oral, suelen salir en manada de sus guaridas para husmear los olores de la muerte. Aún me faltaban 15 kilómetros para saber si todavía palpitaba quien me trajo al mundo. El camino a la Tebaida se me insinuó lacerante y lejos hasta que por fin llegué, topándome con una dicha sublime dada por Dios, al permitirme avisorar a mi madre, viva, parada y consciente. Nos fundamos en un abrazo siamés bañado por torrentosas lágrimas que nunca olvidaré. El reencuentro equivalió a la renovación de un amor mutuo, el de ella maternal, el mío filial. Fue un milagro verla viva y lo agradecí a pesar de las luces sombrías del infortunio. El milagro tiene derecho a imponer sus condiciones. Juan Carlos tiene la palabra. Muchas gracias, Melania. En primer lugar, quiero agradecerle a todas las instituciones que han auspiciado la realización de este evento, a ustedes en calidad de asistentes. La verdad me encuentro muy conmovido por el hecho de este acto. Al fin y al cabo, nuestras raíces, como se ha anunciado anteriormente, son de la Tebaida. El cuento que acaba de leer Melania se titula Milagro. En la técnica narrativa es un cuento que tiene las características de lo que se denomina una narración híbrida, es decir, que participa tanto de estructura de cuento como de estructura de crónica. El libro se llama Tribulaciones de la Memoria, cuentos breves, tal vez como lo han podido leer a través de los medios y de las redes sociales, ha sido objeto de presentación en distintas ferias del libro del país, y hoy, que nos corresponde hacer la presentación acá en la Tebaida, antes de hacer la hipnosis de la misma obra, quiero contarles un cuento de cómo el ser humano llega a la palabra, de cómo el ser humano adquiere memoria. Dicho de otra manera, lo que quiero significar es que la memoria ni la palabra llegaron por generación espontánea. Todo es producto de un proceso evolutivo, un proceso histórico. Trataré de ser lo más resumido, advirtiendo que lo que les voy a narrar, a transmitir, ha sido objeto de confirmación científica, no es en absolutamente nada especulativo. Conforme a estudios antropológicos y arqueológicos, los primeros indicios de la existencia de vida humana se remontan a 6 millones de años atrás. A esos seres que existieron hace 6 millones de años atrás, se les identificó con el título de homínidos. ¿Por qué homínidos? Porque se desplazaban, caminaban sobre las 4 extremidades. Así es como empieza, conforme a la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, el desarrollo del ser humano. 3 millones de años después, en plena edad de la piedra, más exactamente en el periodo paleolítico, ese ser homínido muta
en un nuevo concepto que se denomina el Homo erectus, es decir, cuando ese individuo, ese ser, deja de desplazarse sobre las cuatro extremidades y adquiere las características de bípedo, es decir, que se vierte y producto de esa posición ya se desplaza en las dos extremidades. Para ese momento, el Homo erectus, porque estábamos en el proceso de evolución, no manejaba la palabra, balbuceaba, además de que empezó, producto de que se erguió a caminar en sus dos extremidades inferiores, empezó a balbucear. Como les digo, esto ocurre en plena edad de piedra y conforme a los estudios científicos se tiene noción de que los primeros bípedos que hubo en el mundo existieron en Australia y se les conoció con el nombre de los australopithecus. Estos individuos se caracterizaron por ser nómadas, empezaron a laborar la piedra, como lo expresé hace un momento, al fin y al cabo pertenecen a la época de la edad de la piedra, al periodo paleolítico. Descubren el fuego, producto de la fricción que hacen de la piedra, inventan las primeras armas para la cacería y empiezan a tener sus primeros signos incipientes, por supuesto, como agricultores. 2.700.000 años después, es decir, hace 300.000 años hoy, ese ser que empezó como homínido, pasó luego a ser Homo erectus, deriva en el famoso Homo sapiens, es decir, el ser pensante, el ser que ya habla, el ser que empieza a tener memoria, y sobre esa base es que empiezan a aparecer los primeros indicios de la existencia de lenguas, de idiomas y de dialectos. Miren ustedes cómo en consecuencia no es que el ser humano haya nacido automáticamente con el don de la palabra y con la facultad mental de la memoria. Todo ha sido un proceso evolutivo. En ese orden de ideas, solo hasta hace 4.000 años antes de Cristo es que la palabra empieza a verse reflejada en escritos. ¿Cuándo se empieza la palabra a reflejar en escritos? Cuando los sumerios y los egipcios, los sumerios que habitaron Mesopotamia, esto es lo que es hoy Irak, Siria y Turquía, descubrieron que un tallo, una planta que se llama el junco, que florece en zonas húmedas, en este evento particularmente en los ríos Éufrates y Tigris, y en el caso de los egipcios en el río Nilo, descubren cómo el junco, el tallo producía, a partir del junco se procesaba un elemento que se llama el papiro, y fue en el papiro donde se empezó a escribir, igualmente en el pergamino que se elaboró a base de la piel de ciertos animales. Entonces, de esta manera empiezan ya el Homo sapiens, la humanidad empieza a tener los primeros antecedentes en materia de palabra reducida a escrito. Vuelvo y reitero, lo que hoy somos los seres humanos, no tuvimos memoria ni tuvimos palabra de manera automática, todo ha sido un proceso evolutivo. En ese orden de ideas, en el año 336 a.C., surge el primer antecedente en materia de bibliotecas, y es la famosa Biblioteca de Alejandría.
la cual se forma gracias a la iniciativa del hombre más poderoso del mundo de la época, por cierto, muy inteligente, muy preparado, como en efecto lo fue Alejandro Magno, hijo de Filipo II y de Olimpia, ambos reyes de la Grecia antigua. Alejandro Magno había sido educado por Aristóteles, quien a su turno había sido alumno de Platón y Platón alumno de Sócrates. Eso le da a ustedes una idea del gran bagaje intelectual que tenía Alejandro Magno, y fue la persona que realmente se preocupó y se interesó por elaborar, por construir una biblioteca. Como les hablaba de que la idea es hablarles de la palabra y de la memoria enfocada a lo que es hoy la Tebaida, en ese proceso histórico, en el año 70 antes de Cristo, un poeta romano, Publio Estacio, producto de su inteligencia, escribió un poema épico que se llama La Tebaida, Tebais, en el cual narra, es un poema que se compone de 12 libros, en el cual narra la forma como dos hermanos en Tebas, precisamente Tebas es la capital del antiguo Egipto, y en los alrededores de Tebas, en las cercanías de Tebas, se encontraba localizada la Tebaida. Publio Estacio produce este gran poema épico, insisto, de 12 tomos, donde narra las peleas que se desatan entre dos hermanos tratando de lograr el poder en Tebas. Posteriormente, en el año 1440, miren ustedes cómo la palabra y la memoria viene en esta narración que les estoy haciendo, concatenada en unos hechos que han determinado que con el tiempo se hubiese llegado a la palabra escrita, y se llega a la palabra escrita producto de que en el Homo sapiens aparece la facultad de la memoria. En el año 1440, coincidiendo con la aparición de un periodo histórico, tal vez uno de los más importantes de la historia de la humanidad, que se conoce con el nombre del Renacimiento, que es cuando aparecen los grandes artistas, que es cuando surgen los grandes pensadores, y aparecen los grandes artistas y los grandes pensadores teniendo como punto de referencia para sus teorías, para sus tesis y para sus escritos los hechos confirmados a partir de la ciencia, es decir, se apartaron de la fe religiosa como dogma generador de las verdades filosóficas. Entonces, en 1440, Juan Gutenberg, un alemán, inventa la imprenta, y con la imprenta es el gran invento de la época, porque todo este proceso de origen de la palabra, que es producto de la memoria que se ha transmitido ya de generación en generación a partir del origen del Homo sapiens, empiezan a elaborarse los grandes libros, si se quiere, como se conocen hoy. En 1564, un dramaturgo francés, Jean Racine, catalogado al lado de Molière como los dos dramaturgos más clásicos en la historia de la literatura francesa, crea una obra de teatro que se llama La Tebaida. En esta obra de teatro, él pone en evidencia cómo dos hermanos
se matan en busca del poder en Tebas. Es decir, que tanto la obra de teatro del francés Jean Racine, que es de 1564, de alguna manera tiene un vínculo ideológico con el poema épico escrito 70 años antes de Cristo por el poeta romano Publio Estacio. Todo esto para llegar al origen de nuestra municipalidad, la razón de ser del nombre de nuestra municipalidad, porque en el siglo XIX, tal vez el más grande novelista francés de todas las épocas, Gustave Flaubert, a quien se le atribuye ser el inventor de la novela moderna, escribe una obra, una novela que se llama Las Tentaciones de San Antonio. El primer párrafo de Las Tentaciones de San Antonio habla de un ermitaño que vive en lo alto de una montaña con una explanada amplia con características de media luna al fondo, y es con fundamento en estos antecedentes históricos y literarios que yo, en la apertura del Centro Local de Historia, bajo el auspicio del doctor Jaime Lopera Gutiérrez aquí presente, me atrevo a postular la tesis aún no puesta en cuestión de que el nombre que se le asignó a nuestro municipio fue producto de la imaginación de don Luis Arango Cardona, quien, conforme a las manifestaciones de su hijo, el doctor Jesús Arango Cano, nativo también de la Tebaida, siempre expresó que su padre, quien se formó autodidácticamente, tuvo por preferencia las lecturas, la literatura de los grandes clásicos de la literatura europea, particularmente los franceses. He ahí la razón por la cual yo siempre he sostenido que el nombre que se le dio a la municipalidad nuestra como la Tebaida se debió a la influencia literaria que recibió don Luis Arango Cardona de estos autores antes mencionados, particularmente Gustave Flaubert con su obra Las Tentaciones de San Antonio, porque finalmente La Tentación de San Antonio es un relato de cómo se funda un pueblo, de cómo se crea un pueblo, y eso fue lo que hizo Luis Arango Cardona, con quienes fueron cofundadores del municipio. Todo esto nos lleva a la conclusión de que finalmente a los libros se llega producto de la palabra transmitida gracias a la memoria. No hay libro sobre la tierra que no esté elaborado con fundamento en la memoria, salvo los libros de ciencia ficción, área en la que por cierto se destacaron autores como Julio Verne, Herbert Wells, Isaac Asimov, Ray Bradbury, el argentino Adolfo Bioy Casares, y contemporáneamente el estadounidense Stephen King. Salvo estos autores de ciencia ficción, el resto de escritores a lo largo de la historia de la literatura han tenido como referencia la memoria. En este orden de ideas, y allá es donde quiero llegar ya para terminar mi signosis sobre mi libro, los primeros escritos que aparecieron en la historia de la literatura universal y que se convirtieron automáticamente en el referente de todos los escritores a lo largo y ancho de la tierra, pues son escritos anónimos, básicamente Las Mil y Una Noches, la Biblia y la obra homérica, que da lugar a la literatura helenística a través de la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea, Las Mil y Una Noche y la misma Biblia son por esencia una obra de viaje, una literatura de viaje, de aventura. Esto en la literatura se conoce como la peridegesis. Quiero entonces
después de este relato que lo consideré muy a tono con la presentación de mi libro, comentarles que he ahí la razón por la cual mi obra se llama como se llama, esto es Tribulaciones de la Memoria, porque en los distintos cuentos quiero reivindicar la memoria desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista neurológico, como la capacidad que tiene el Homo sapiens, es decir, nosotros los seres humanos, para almacenar información con el propósito de ser posteriormente recordada. Y el segundo punto de vista es las afectaciones que ha sufrido la memoria por lo que expone Gonzalo en su libro en cuanto al impacto perverso negativo que ha tenido la inteligencia artificial y los avances tecnológicos en el buen funcionamiento de la memoria. En mi libro hay 3 cuentos donde de alguna manera pongo en evidencia la memoria afectada desde ese punto de vista, y ellos son La Andaluza, El Afán y Diálogo de Confinados. El libro se compone de 26 cuentos, todos en absoluto vínculo con la memoria. Algunos son de extensión relativamente larga, 12, 14 páginas, otros son de mediana extensión, y otros de los cuentos en su formato corresponden a una noción que se denomina el microcuento, es decir, cuentos que se reducen máximo a 3, 4 renglones. El pionero de este tipo de cuentos a nivel universal es un guatemalteco ya fallecido, Augusto Monterroso. En el Quindío, por cierto, los calarqueños han sido muy acuciosos en este tipo de cuentística, y de alguna manera he recibido la influencia de ellos para volcar en mi libro esta tipología de cuentos. ¿Ves? Quise hacerles esta narración porque la consideré muy pertinente con ocasión de ser un acto cultural donde estamos hablando de la palabra y de la memoria, y con ocasión de que, dándose la presentación en la Tebaida, quise evidenciar cómo la Tebaida históricamente tiene sus raíces en el antiguo Egipto, y producto de esa influencia estamos acá, estamos hoy congregados acá, y pues qué dicha que estemos viviendo este momento tan fraternal. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hace referencia el doctor Juan Carlos del origen del nombre de la Tebaida en el Alto Egipto. También hace referencia al doctor Juan Carlos del escritor Yuval Harari cuando habla en su libro Sapiens. Felicitaciones, porque es un contenido muy profundo. Y también, doctor Juan Carlos, en el libro suyo hay un cuento que tiene que ver con personajes de la Tebaida y de Armenia. Se llama Carmen Romero la Malagueña. En ese cuento usted trae a colación el nombre de un antiguo conductor de carro de la Tebaida, Tabardillo, y también trae a colación a Curro, un torero antiguo, tiene hoy 83 años, que tuvo un romance fugaz con una torera española, y con esa torera, entonces... eso del romance es ficción. Sí. Curro realmente estuvo casado con una mujer de la Tebaida, Dora Valencia, de quien tengo yo el recuerdo de haber hecho época, porque definitivamente fue una mujer muy hermosa. Muy bien. Curro. Bueno, al igual que los 3 escritores que hay acá en este momento en la exposición, la Tebaida también tiene otras personas que están escribiendo permanentemente. Por ejemplo, Guillermo Valencia Marín, Luis Carlos Reyes Puentes, Alexander Girón Torres, Alejandro Vallejo Betancourt, entre otros. O sea que nosotros tenemos talentos, escritores acá en la Tebaida, que nos hacen quedar bien
en diferentes niveles municipal, departamental, nacional e internacional. Y ahora Francisco Antonio Cifuentes Sánchez hará referencia a su libro que se llama Simplemente Tango, 3 ensayos en ritmo de 2x4. En el libro hace alusión a que Manizales es una ciudad tanguera por excelencia y que el tango ha tenido que ver con la identidad de Manizales y Manizales ha tenido que ver con el tango. En ese orden de ideas, el libro está conformado por 3 ensayos, uno que es La mujer en el tango, el otro denominado Versos para un rosario de vino, y el tercero, El fervor de Jorge Luis Borges por el tango. Le damos la palabra pues a Francisco Antonio para que nos hable de su libro sobre tango. Gracias. Tenemos 15 minutos, ¿no? Sí. Gracias, Melania y Narcés, por esta presentación. Muy buenas noches, señor alcalde. Muchísimas gracias por facilitarnos el apoyo para toda la actividad cultural. Gracias, don Mario Gómez Ramírez, el gobernador, por asistir. Gracias, nuestro amigo doctor Jaime Lopera, representante aquí de la Academia de Historia del Departamento. Gracias, el doctor Moreno Jaramillo, nuestros amigos del Centro Local de Historia, nuestros amigos de la Asociación de Artistas de la Tebaida y demás amigos asistentes. Bueno, yo después de esas 2 disertaciones, ¿qué voy a hablar? Está como difícil. 2 disertaciones muy intelectuales, muy elevadas, y vamos a ver cómo metemos pasa en el asunto. Entonces empiezo por una pregunta muy sencilla. Alcen la mano los asistentes a este evento que hayan escuchado tangos en su vida. Todos. Parece que menos 2 niñas, de resto todo el mundo ha escuchado tango. Bueno, es algo muy sencillo, muy cotidiano, pero a la vez muy universal. ¿Qué es lo que he hecho yo en este libro? Alguien dice una definición muy sencilla de la palabra saber. ¿Qué es saber? Saber es saber relacionar. ¿Qué he venido intentando yo en diferentes escritos? He intentado relacionar diferentes disciplinas para poder escribir algo que se denomina ensayos. En el ensayo, a diferencia del cuento, de la novela y a diferencia de la poesía, de la crónica, etc., en el ensayo uno intenta jugar con el saber. Pretendo una especie de interdisciplinaridad, es decir, echarle mano a diferentes campos del saber para escribir sobre un tema. En consecuencia, mi apuesta en los últimos años, después de que he escribido libros sobre la Tebaida, 2 geografías sobre el departamento del Quindío y un trabajo sobre el eje cafetero y otras tantas cosas, he venido articulando la filosofía, la historia y la literatura. Y con esas 3 disciplinas me he metido a analizar diferentes temas. Normalmente vengo publicando en la revista Sur, que es la revista latinoamericana de ciencias sociales. Ahí, fuera de temas políticos, no politiqueros, puro análisis político, fuera de historia, fuera de registro de los libros más importantes que hay en este momento en el mundo, etc.,
de las guerras, en fin. He venido publicando una serie de ensayos, algunos de los cuales se titulan La música en la obra de Gabriel García Márquez, la música en el siglo XIX en Colombia, como una parte sustancial de la formación de la cultura y de la identidad de la naciente República de Colombia. La música y la guerra, es decir, todos los eventos bélicos, cómo han estado relacionados con ciertas piezas musicales hasta llegar al rock político. Otro texto es Música y pandemia, es decir, las diferentes expresiones musicales relacionadas con ciertas enfermedades típicas de la humanidad. También sobre el bolero como patrimonio de la humanidad. Otro texto sobre la filosofía en el bolero. Y en torno a todo eso caigo a lo que hoy presento aquí en la Tebaida, un libro titulado Simplemente Tango, 3 ensayos en ritmos de 2x4. ¿Qué es lo que yo hago aquí? He cogido lo que la mayoría de nosotros hemos escuchado, donde Tocayito, donde el Paisa, en Casablanca, en Sevilla, en los faroles y en las ferias en Manizales, en la Milonguita en Pereira, en la Casa Gardeliana en Medellín, en la Casa Homero Mansi en Medellín, en el Viejo Almacén en Bogotá, en Armenia donde Pelé, en Armenia donde el profesor Clímaco Botero y un largo etcétera, además de Fortunato. ¿Y qué le hago yo a esas audiciones? Parto de algo muy sencillo, de lo que todos ustedes conocen y otros amigos ya han escuchado desde antes de Gardel, pasando por Gardel, toda la época dorada del tango, hasta llegar a Piazzolla y las expresiones más contemporáneas del tango en la actualidad. Entonces, a esa música popular yo la llamo la música popular más clásica de América Latina. E intento demostrar esa tesis. En consecuencia, primero he hecho mano de una serie de temas históricos para hablar de las diferentes épocas del tango en el mundo y no solamente en Argentina. Después, lo que yo hago es analizar la poesía en el tango y ver la influencia del romanticismo alemán, la influencia de los poetas malditos franceses, la influencia del modernismo latinoamericano y la influencia de las vanguardias poéticas europeas y las vanguardias en América Latina, y ver cómo toda esa producción lírica se encuentra en el tango. Yo ahí invito no a escuchar el tango, sino a leerlo como poemas, y a partir de ahí hago un análisis literario de toda la producción poética tanguera. Pero además me vengo desde Homero, Virgilio, Cátulo, etcétera, los grandes autores griegos y latinos de literatura, para después decir en qué los clásicos se ven expresados en esta letra de la música popular. Y por algo, algunos se llaman
Homero Manzi, Homero Espósito, Virgilio Espósito, Cátulo Castillo y Enrique Santos Discépolo, entre muchos más. De tal suerte que también lo que me pongo a analizar es la influencia de la filosofía en la música tanguera, en el vals, en la milonga, en el candombe, en el fox, etc. Para decir, con Jorge Luis Borges y con Ernesto Sábato y con Enrique Santos Discépolo, que el tango es un sentimiento triste que se va. Pero además acuñó otra tesis. El tango no es solamente un sentimiento, es una emoción alegre que también se baila. Y es una reflexión filosófica que también se baila. De tal suerte que intento articular la filosofía, la historia y la literatura para hacer el análisis de una música universal latinoamericana, pero que se escucha demasiado en todo el occidente colombiano y particularmente en Antioquia y el Gran Cáceres. Hay un capítulo dedicado a la mujer en el tango, porque quiero reivindicar el hecho del componente femenino en el tango. Las escritoras, las cantoras, las compositoras y las ejecutantes de instrumentos en el tango, para tratar de deslindar una visión tradicional que considera el tango machista y violento. Parte de eso es cierto, pero mi investigación es para mostrar el empoderamiento femenino y tratar de demostrar que en esa música, desde principios del siglo XX, ya había una rebelión que hoy conocemos como el feminismo en el mundo. Posteriormente, en el segundo capítulo, me he metido con algo que siempre me ha gustado. He trabajado hace muchos años todas las obras poéticas, cuentísticas y ensayistas, tal vez junto con Octavio Paz, el mejor escritor de América Latina y a nivel mundial, Jorge Luis Borges. Le hago una revisión a toda la obra de Borges, buscando los tangos, las milongas, la historia del tango en Jorge Luis Borges, lo que le gustaba, lo que no le gustaba, sus opiniones atrevidas, pero también sus expresiones bellas sobre el asunto, sus polémicas frente a Gardel, pero también sus ires y venires con Piazzolla, etcétera, etcétera, para decir que los grandes problemas de la filosofía, como el tiempo, la condición humana, el odio, el amor, la pelea entre los hombres, etcétera, etcétera, están por la vía de Borges relacionados con el tango. Y por último, con él hago un análisis de cada una de las milongas y cada uno de los tangos que Jorge Luis Borges escribió, y ese es un capítulo pues que quiero mucho y que me ha permitido investigar desde los tangos antes del choclo hasta los tangos después de Piazzolla, porque ahí es donde digo que se cruza el mejor escritor argentino, Borges, con dos mitos, el mito de Gardel y hoy día lo que se va constituyendo otro mito y otra leyenda, que es la renovación de Piazzolla y otros tantos que hoy día se apoyan en él. En el tercer capítulo me dedico a analizar exclusivamente la poesía dentro de la producción de la edad dorada del tango,
Pero a su vez digo que hablar de una generación y de una época exacta es muy difícil. Entonces, por supuesto, tomo los antecedentes de la generación del 40 e igualmente cojo su explayarse hasta la música de los 50 hasta llegar a decir quiénes en la actualidad beben de esa edad dorada del cambio. Repito, lo que yo hago es invitar a analizar literal, poéticamente y filosóficamente una letra y una música que todos hemos venido escuchando desde mi infancia en Río Negro, Antioquia, y después desde mi adolescencia en la Tebaida hasta llegar a otros lados. Pasé de escucharla, pasé de deleitarme con ella, derivar con ella, hasta dedicarme exclusivamente a investigarla y a interpretarla. Lo único que yo quisiera decir para los tres es que aquí nos une el gusto por la cultura, el gusto por la memoria y el gusto por la ciudad, por el civismo. Por algo se dice que el tango es la música ciudadana por excelencia. Y nosotros, tanto Gonzalo desde la reflexión filosófica y de inteligencia artificial y nuestros teléfonos, como Juan Carlos hablando de literatura universal y de su propio pueblo, yo también les quiero decir que hago un análisis universal de la cultura para poder interpretar lo que todos hemos escuchado en cualquier esquina. Todo por la Tebaida, todo por el Quindío, todo por la cultura en sus diferentes expresiones. Muchísimas gracias, para no cansar a la audiencia. Bueno, hemos escuchado y nos hemos deleitado con la palabra. Y teniendo en cuenta el libro de las tribulaciones de la memoria, el libro sobre tecnología que ha escrito Gonzalo y el ensayo de los ensayos de Francisco, el libro Simplemente Tango, yo les preguntaría a los tres si esto que hemos tenido y que hemos disfrutado en el día de hoy, de escucharlos, de verlos, de disfrutar la palabra, ¿será que la tecnología nos va a alejar de esa posibilidad? El disfrute de la palabra, de la géstica, de la emoción, de la interlocución, de ver el otro, de la kinésica. Yo diría que hay que interrogarnos sobre cómo la tecnología puede alejarnos o no de este disfrute. Juan Carlos. Muchas gracias, Melania. Es indudable, y de hecho Gonzalo lo narra en su libro, porque tuve la oportunidad de leerlo, que esa es una de las grandes perversiones que tiene la tecnología. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien es cierto, el libro no va a desaparecer, las bibliotecas no van a desaparecer, no obstante la ausencia de usuarios que denuncia Gonzalo hace un momento, también es cierto que en las generaciones más contemporáneas, de alguna manera a quienes podemos denominar los millennials, que se han educado bajo este mundo de las nuevas tecnologías, pues ellos, en lugar de ir a adquirir un libro físico, simplemente lo adquieren vía online. Entonces, desde ese punto de vista considero que la tecnología sí atenta contra la existencia del libro, pero sin que el libro vaya a desaparecer, porque no hay nada más agradable que tactear el libro, palparlo. Una cosa es leer
un libro en la hoja física y otra cosa es leerlo en un insumo tecnológico, llámese celular, llámese computador, llámese tablet. Recientemente leía a alguien, Antonio Muñoz Molina, tal vez uno de los intelectuales más importantes de España, habitual columnista del diario El País de Madrid, le leía que hay estudios científicos de cómo demuestran, y yo estoy de acuerdo con eso, que el ser humano memoriza más fácilmente lo que lee en un medio impreso, en un medio físico, que lo que lee en un insumo tecnológico. Y todos lo podemos corroborar. Lo que a través de estos insumos nos llega tanta información que finalmente el cerebro, la memoria, no termina almacenando nada, mientras que lo que se lee en un documento impreso tiene todas las probabilidades de que los textos sean definitivamente guardados en la memoria. Gracias. Esa es mi posición. Gracias, Juan Carlos. Gonzalo, lo veo muy ocupado en la pantalla. Bueno, indudablemente que ha sido muy contundente el golpe que el hábito que hemos adquirido en el manejo de la tecnología, fundamentalmente a través de los dispositivos electrónicos, muy contundente el golpe al afecto entre los seres humanos. Ha habido una desconexión al interior del núcleo familiar, indudablemente está. Y a pesar de que se dice que van a haber robots que son capaces de consentir al ser humano, yo me resisto a pensar que esos robots alberguen en su interioridad mecánica afectos como los proyectados por nosotros los seres humanos. Pero espero, optimísticamente hablando, que el proceso va a experimentar en la sociedad una distorsión. Hoy, muchos países, o mejor, algunos países, están dándole ya una reglamentación al uso del celular. Hay países en los cuales uno de los requisitos para acceder a un centro educativo de orden superior, usted tiene que dejar en un locker determinado su celular. Pero también hay clases en las cuales se va a necesitar el uso de este aparato. Pero el golpe mortal es que yo le decía al hijo mío que también me sucedió en la parte de la rectoría, el rector de aquí del Colegio de la Popa. Yo le decía, es que va a llegar el momento en el que, primero que todo, los padres de familia somos causantes de que este aparato esté generando y va a generar unos problemas sumamente graves en ese ser humano que apenas está empezando un desarrollo. Porque es que le entregamos el celular al niño de 4 años para entretenerlo y nos deja hacer el oficio en la casa. Le entregamos el celular al niño para que no llore, para muchas cosas más, pero no sabemos el impacto tan brutal que los rayos emitidos por estos dispositivos van a generar en las neuronas del cerebro. Y yo hablaba ahora de las adaptaciones físicas, pero lo que nos espera más adelante, de pronto no a los viejos, no a los niños, va a ser mortal.
Entonces digo yo recojo una cosa que dijo Juan Carlos, y lo he asegurado también yo, porque he estado en más de 5 congresos internacionales de lectura, fundamentalmente programados por Junta Lectura en el marco de la Feria del Libro en Bogotá. El libro impreso jamás podrá pasar de moda. Así hoy en día estemos alejados de él, esté la juventud alejado de él, pero vamos a tener necesidad de volver. Por eso espero la historicidad. Espero que más adelante vamos a tener que volver al libro impreso. Gracias, Gonzalo. Francisco. Bueno, pues terminamos. No, a ver, los griegos decían una cosa muy linda. El oficio más delicado de los seres humanos es la conversación. Y con versos, conversación. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial ni a las tecnologías. Yo soy una persona muy optimista por encima de las grandes crisis. Soy muy optimista del destino humano, de la capacidad humana y del arte y la cultura, empezando por lo que se produce en una conversación. Pero lógico, soy amante de los libros. Para no salir de Armenia, 4 o 5 librerías, 1, 2, 3, 4, 5 librerías se mantienen llenas, se mantienen económicamente, están atiborradas de novedades, y el libro más barato vale 60, 70 y de ahí en adelante, y llevan años, que no puedes decir las que tú has visitado en Europa y en Estados Unidos y las que conocemos aquí en el país. Saber utilizar la inteligencia artificial, saber utilizar desde este aparatico hasta los grandes computadores y ahora los computadores cuánticos. Pero yo me declaro optimista frente al ser humano, la conversación, la escritura y el arte y la literatura. Gracias. Muy bien. Queremos saber si alguien del público tiene alguna pregunta para estos 3 escritores. Sí, doctor Jaime Lopera. Si no hablo, me sale de cero. No cansa. Acérquese, doctor Lopera. Doctor Lopera, acérquese al micrófono. Ahí, se puede acercar. Es que si no hablo, me sale el letrero, lo acabo de decir aquí a mis amigos. Gonzalo, hay un país, hay un ejemplo muy importante que quiero que sepamos todos. Carlos Bernal y yo trabajamos juntos cuando en Bogotá éramos consultores de empresas. Carlos se dedicó durante mucho tiempo y todavía lo hace en capacitación gerencial. Y de repente se puso en contacto con Gunther Brandt, uno de los más grandes expertos en serie en ecología mundial, que ha transformado el pensamiento con un libro que llama Océano Azul. Carlos Bernal descubrió por primera vez, después de hacer 3 viajes allí, un país extraño, Bután. Nadie ha oído hablar de Bután. Se llama el país de la felicidad. Y ellos se autodenominan así porque han hecho una economía y una sociedad
con características absolutamente propias. Veamos cuáles. Primero, queda en los inicios del Everest, es decir, es un país situado en la planicie del Everest, donde comienza el Everest, la montaña más grande del mundo con 8.000 metros de altura. Queda entre la India y China. Su religión es budista y tienen un gobierno muy especial, su soberano, a la cual lo adoran pues mucho. Es casado 5 veces, porque en ese país existe la pluralidad de matrimonios masculinos. Solamente se predica el budismo y toda la gente hace meditaciones propias en sus casas. El país no excede la superficie del departamento del Valle del Cauca, es así de chiquito, pero tiene esas características. La gente vive absolutamente con lo necesario. No hay lujos, no hay ventajas. Cuando uno llega a ese país, me cuenta Carlos Bernal, tiene que dejar el celular en el aeropuerto. Y la entrada a Bután cuesta $250 diarios. Con eso el país evita que la gente no vaya en manada. Con eso disminuye las posibilidades de que lo visiten. Nadie visita Bután, en primer lugar por su costo y en segundo lugar por las características que tienen que vivir. No hay alimentos especiales, no hay cocina especial, se cocina con lo más elemental posible. Y Bután es un ejemplo del país de la felicidad. Lo que me cuenta Carlos, que lo vivió 3 veces viviendo allá, incluyendo, dice Carlos que conoce más a Bogotá que a Colombia. Es impresionante y me quedo cortico en todo lo que puedo contar respecto a ese país. Bután se puede encontrar en Google y cualquiera puede consultar qué es ese país en Wikipedia. Realmente sí existe un ejemplo, Gonzalo, y quería dejarte constancia de eso esta tarde. Queremos pedir un aplauso para nuestros 3 contertulios en el día de hoy. Y nuestra invitación muy gentil es para que continuemos o continúen escribiendo. La tebaida tiene un gran potencial humano, entonces queremos invitarlos a que continúen escribiendo y a que ustedes continúen deleitándonos con sus escritos. Invitamos a la señora representante del señor alcalde, doña Andrea Gamboa, quien va a dirigirse a todos ustedes. Muy buenas noches para todos. Una mil disculpa por parte del alcalde Ricardo Celis, se acaba de ausentar de recoger la niña de él, entonces me disculpa porque él iba a estar presente, estaba acá presente en el evento. Agradecerles a todos por la asistencia,
exaltar a estos gestores culturales del municipio de La Tebaida, que con orgullo cada día nos sorprenden aún más. Este espacio, escenario cultural que tenemos el día de hoy, es para ustedes. Ese es el espacio concorde para que nosotros queremos que nos sigan demostrando al municipio de La Tebaida, que La Tebaida es cultura. Ya hemos logrado una representación departamental y estamos hoy en un alto nivel a nivel nacional. Entonces, bienvenidos a esos espacios a todos nuestros ciudadanos, agradecerles a ustedes por la labor y gestión que hacen cada momento y cada año. Hace poco también tuvimos una inauguración también en el Museo del Quindío. El año pasado también tenemos el acompañamiento de ustedes en los hermosos libros y aquí está la administración acompañándonos a ustedes en todos sus procesos. Seguiremos fortaleciendo el tema en la cultura del municipio, es nuestra tarea, es la labor y es lo que desea el alcalde Ricardo Celis. Aquí próximamente estaremos cordialmente invitados todos para nuestro encuentro nacional de teatro que inicia en el mes de octubre, cordialmente invitados por aquí, los esperamos. Y es donde queremos que todos ustedes repliquen todo lo que tiene el municipio de La Tebaida. Tenemos que entre todos formar para que Tebaida sea ese pilar cultural departamental en representación del Quindío, pero a nivel también nacional. Entonces agradecerles aún más a ustedes por esa labor. Aquí están las puertas abiertas de la administración para seguir contando con ustedes lo que ustedes necesiten para esta demostración. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos los presentes. También de mi parte una gran felicitación a cada uno de los escritores que nos acompañan en esta noche. En este momento voy a hacer lectura de unas exaltaciones o resoluciones que se les va a otorgar a cada uno de ustedes por su labor. Bueno, entonces en primer momento voy a leer una completica y las otras dos pues teniendo en cuenta que digamos que su exaltación es por el mismo motivo, pues voy a dictar el nombre como tal para ya pasar a dar cada uno de los detalles. Resolución número 457 del 19 de septiembre de 2025, por la cual se otorga reconocimiento especial al escritor Gonzalo Cardona López del municipio de La Tebaida, Quindío, por su destacada labor en la promoción de la cultura, la literatura y los valores humanos a través de su obra. El alcalde del municipio de La Tebaida, Quindío, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 y en especial las conferidas en el decreto 1052 de 2022, considerando que la cultura, la literatura y el arte son pilares fundamentales para el desarrollo integral de las comunidades, ya que promueven el pensamiento crítico, la identidad local, la memoria histórica y el fortalecimiento del tejido social. Que el escritor Gonzalo Cardona López, oriundo del municipio de La Tebaida, ha desarrollado una labor ejemplar como promotor de la literatura y la escritura, siendo autor de obras que reflejan el sentir de su comunidad y contribuyen a la formación de una conciencia social y cultural de la región. Que mediante su compromiso con la cultura y la educación, Gonzalo Cardona López ha contribuido significativamente al posicionamiento del municipio de La Tebaida como un referente de gestión cultural en el departamento del Quindío. Que es deber de la administración municipal reconocer y exaltar a los ciudadanos que con su trabajo, dedicación y talento enaltecen el nombre del municipio y aportan de manera positiva al desarrollo cultural y social de la comunidad. Que en mérito de lo expuesto, el alcalde municipal de La Tebaida, Quindío, resuelve. Artículo primero. Otorgar reconocimiento especial al escritor Gonzalo Cardona López por su valioso aporte al fortalecimiento de la cultura, la literatura y la identidad local del municipio de La Tebaida, Quindío. Artículo segundo. Exaltar públicamente su compromiso con la transformación social a través de la palabra, su impacto positivo en la formación de lectores y escritores y su incansable labor de promoción cultural.
Artículo 3. Disponer de la lectura pública de la presente resolución durante el acto oficial de reconocimiento y realizar entrega formal del documento del señor Gonzalo Cardona López como símbolo de gratitud y admiración por su trabajo. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición, comuníquese y cúmplase, dada en el municipio de La Tebaida, Quindío, a los 19 días del mes de septiembre de 2025. Se hace entrega del acto administrativo y un souvenir por su labor. En segundo momento, hago lectura de la resolución número 458, por la cual se otorga reconocimiento especial al escritor Francisco Cifuentes Sánchez, del municipio de La Tebaida, Quindío, por su destacada labor en la promoción de la cultura, la literatura y los valores humanos a través de su obra. El escritor Francisco Cifuentes Sánchez, oriundo del municipio de La Tebaida, Quindío, ha desarrollado una labor ejemplar como promotor de la literatura y la escritura, siendo autor de obras que reflejan el sentir de su comunidad y contribuyen a la formación de una conciencia social y cultural de la región. De esta manera, invitó a don Francisco Cifuentes a ponerse en pie y a recibir su beneficio. En tercer momento, hago entrega de la resolución número 456, por la cual se otorga reconocimiento especial al escritor Juan Carlos Ramírez Gómez, del municipio de La Tebaida, Quindío, por su destacada labor en la promoción de la cultura, la literatura y los valores humanos a través de su obra. El escritor Juan Carlos Ramírez Gómez, oriundo del municipio de La Tebaida, Quindío, ha desarrollado una labor ejemplar como promotor de la literatura y la escritura, siendo autor de obras que reflejan el sentir de su comunidad y contribuyen a la formación de una conciencia social y cultural en la región. Invito a don Juan Carlos Ramírez Gómez que se ponga en pie, asimismo reciba su reconocimiento. Bueno, después de esta noche tan rica en el aprendizaje de la literatura, pues nos queda dar el agradecimiento a todos ustedes que nos acompañaron en esta noche y los invitamos para que nos sigan acompañando en otros programas culturales en este espacio o en el Coliseo o en cualquier otra parte que lo hagamos. Solamente un datito para los que obtengan mi libro. Es para recordarles esto. Después de cada capítulo encuentran un código al final del capítulo y en ese código están en su orden los tangos a los cuales me refiero, repito, en cada capítulo analizado. Entonces el libro mío, así como tiene bibliografía, tiene discografía al final. A propósito de tecnología.